Bienvenidos sean, una vez más, a este rinconcito virtual donde desmenuzamos las vidas, los amores, los secretos y, en general, todo lo que concierne a nuestros adorados famosos turcos. Ya saben, aquí no nos andamos con rodeos y nos gusta ir directo al grano, con la sazón necesaria para que la información se digiera con gusto y nos deje pensando un poquito. Hoy, como les adelanté, vamos a sumergirnos aún más profundo en el universo de Can Yaman. Pero no se confundan, no hablaremos de sus abdominales de acero, ni de sus conquistas amorosas. Hoy vamos a explorar las sombras, las complejidades, la parte del iceberg que normalmente permanece oculta bajo la superficie. Y lo haremos de la mano de la persona que mejor lo conoce, su madre, Gulden Yaman. Prepárense un café, acomódense en su sillón favorito y ajusten sus cinturones, porque este viaje a las profundidades del alma de Can Yaman será un tanto turbulento. Recordemos brevemente el contexto. Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su encanto arrollador y su talento indiscutible. Lo vemos sonreír en las alfombras rojas, lo admiramos en la pantalla, lo envidiamos por su éxito. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen pulida y perfecta? ¿Quién es Can Yaman cuando las luces se apagan y las cámaras dejan de grabar? Es aquí donde entra en juego Gulden Yaman, la matriarca, la roca, el pilar fundamental en la vida del actor. En una entrevista reciente que causó un auténtico terremoto en las redes sociales, Gulden se atrevió a romper el molde y a mostrar a su hijo desde una perspectiva mucho más humana y vulnerable. La frase clave, la bomba que detonó todo este debate fue: "Amo la oscuridad de Can". Una afirmación que a primera vista podría sonar chocante, incluso perturbadora. Pero como todo buen chismecito, necesita ser analizado con detenimiento para entender su verdadero significado. Gulden no se refería a una oscuridad relacionada con la maldad o la perversión. No insinuaba que su hijo fuera un villano en potencia. Se refería más bien a esa lucha interna, a esa batalla constante contra las inseguridades, los miedos y las presiones que acompañan la fama y el éxito. Se refería a esa parte de Can que no siempre está sonriendo, que no siempre se siente invencible, que a veces se siente abrumado y perdido. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque Gulden no solo reconoce y acepta esa oscuridad, sino que la ama. La valora. La considera una parte esencial de la identidad de su hijo. ¿Por qué? Porque, según ella, es precisamente esa oscuridad la que lo hace humano, la que lo conecta con la realidad, la que lo impulsa a crecer y a evolucionar. Es esa vulnerabilidad, esa capacidad de sentir el dolor y la frustración, la que le permite ser un actor tan talentoso y conmovedor. Gulden explicó que Can es una persona extremadamente sensible, con una gran empatía y una profunda capacidad de introspección. Esto, si bien es una virtud, también lo hace más susceptible a las críticas, a las decepciones y a las presiones externas. La fama, lejos de ser un camino de rosas, ha sido un auténtico campo de minas para él. Ha tenido que lidiar con el escrutinio constante de los medios, con las expectativas desmesuradas del público y con la envidia de algunos colegas. En esos momentos de oscuridad, cuando las dudas lo invaden y el miedo lo paraliza, Can recurre al apoyo incondicional de su familia. Y es precisamente en ese abrazo cálido y seguro donde encuentra la fuerza para seguir adelante. Pero lo más interesante, según Gulden, es que Can no se refugia en la negación o en la evasión. No intenta fingir que todo está bien cuando no lo está. No se pone una máscara de felicidad para complacer a los demás. Al contrario, se permite sentir, se permite expresar su dolor y su frustración. Llora cuando necesita llorar, se enfada cuando necesita enfadarse, se aísla cuando necesita aislarse. Y es precisamente esa honestidad brutal, esa autenticidad sin filtros, la que lo hace tan fuerte y resiliente. Porque al confrontar su propia oscuridad, al aceptarla como parte de sí mismo, Can logra transformarla en una fuente de energía creativa y de crecimiento personal. Gulden también reveló que esa oscuridad se manifiesta a veces en su personalidad como un perfeccionismo extremo y una autoexigencia implacable. Can se presiona mucho a sí mismo para dar lo mejor de sí en cada proyecto. Quiere superar sus propios límites, demostrar su talento y dejar una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Y cuando siente que no está a la altura de sus propias expectativas, se castiga duramente. Se siente frustrado, decepcionado y culpable. Esta revelación nos ayuda a entender muchas cosas sobre el comportamiento de Can Yaman. Por ejemplo, su dedicación obsesiva a su trabajo, su compromiso con la excelencia y su perfeccionismo en cada detalle.
También explica su necesidad de desaparecer de los focos por temporadas, de tomarse un respiro para recargar energías y de reconectar consigo mismo. Porque Khan sabe que para brillar intensamente, necesita alimentar su alma y proteger su corazón. Sabe que la fama puede ser un arma de doble filo, que puede elevarte a la cima del mundo, pero también puede destruirte si no tienes cuidado. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿por qué Gulden Yaman ama la oscuridad de su hijo? La respuesta, como ya hemos anticipado, es compleja y multifacética. Pero en esencia, se reduce a una simple verdad, porque sabe que es parte integral de quién es él. Sabe que sin esa oscuridad, Khan no sería el mismo hombre talentoso, apasionado y comprometido que conocemos. Sabe que es precisamente esa lucha interna la que lo impulsa a seguir adelante y a alcanzar sus metas. Además, Gulden entiende que la oscuridad no es sinónimo de maldad o negatividad. Es simplemente una parte de la condición humana. Todos tenemos nuestros momentos de duda, de miedo, de tristeza. Y es importante aprender a aceptarlos y a gestionarlos de forma saludable. La entrevista de Gulden Yaman ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans de Khan Yaman se han mostrado sorprendidos por estas revelaciones, pero también agradecidos por la honestidad y la transparencia de su madre. Muchos han admitido sentirse identificados con esa oscuridad de la que hablaba Gulden y han agradecido a Khan por mostrarse vulnerable y auténtico. Y es que al final del día todos buscamos conectar con personas reales, con personas que nos muestren su lado humano, con sus virtudes y sus defectos. Y Khan Yaman, con su talento, su carisma y su oscuridad, es precisamente eso, un ser humano auténtico que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Esta entrevista también nos hace reflexionar sobre la importancia del vínculo materno-filial. El amor incondicional de una madre puede ser una fuente de fortaleza y apoyo inagotable, especialmente en los momentos más difíciles. Y la relación entre Khan Yaman y Gulden Yaman es un claro ejemplo de ello. Una relación basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional, una relación que ha permitido a Khan crecer y desarrollarse como persona y como profesional. Analicemos un poco más profundo lo que implica esta oscuridad. No se trata, obviamente, de que Khan Yaman sea una persona malvada o que tenga intenciones oscuras. Se trata más bien de esa complejidad inherente al ser humano, de esa capacidad de sentir emociones negativas, de experimentar dudas y miedos. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esa oscuridad. Esa sensación de estar perdidos, de no saber qué hacer, de no ser lo suficientemente buenos. Y es importante aprender a reconocerla, a aceptarla y a gestionarla de forma saludable. Khan Yaman, gracias al amor y al apoyo de su madre, ha aprendido a abrazar su propia oscuridad y a utilizarla como motor para crecer y superarse. Y eso es algo que todos podemos aprender de él. No tener miedo de nuestras propias sombras, sino utilizarlas como combustible para alcanzar nuestras metas. También es importante destacar que la fama y el éxito pueden ser una carga muy pesada. La presión constante, el escrutinio público, las expectativas de los fans, todo esto puede generar mucha ansiedad y estrés. Y es comprensible que Khan Yaman, como cualquier otra persona, necesite momentos de descanso y desconexión para recargar energías. Su decisión de alejarse de los focos por temporadas, de dedicarse a otros proyectos y de centrarse en su bienestar personal es una muestra de madurez y de inteligencia emocional. Sabe que para poder dar lo mejor de sí, necesita estar en equilibrio consigo mismo. Y es precisamente ese equilibrio lo que le permite seguir brillando en el mundo del espectáculo. Un brillo que no es solo superficial, sino que emana de su interior, de su autenticidad y de su capacidad de conectar con el público a un nivel emocional. Así que ya lo ven, la historia de Khan Yaman es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. Un hombre talentoso, carismático y exitoso, pero también vulnerable, sensible y humano. Un hombre que ha aprendido a abrazar su propia oscuridad y a utilizarla como motor para crecer y superarse. Y una madre, Gulden Yaman, que lo ama incondicionalmente y que lo apoya en cada paso del camino. Una relación ejemplar que nos inspira a todos a ser más auténticos, más compasivos y más valientes. En conclusión, la oscuridad de Khan Yaman no es una señal de debilidad, sino una prueba de su fortaleza. Es una muestra de su humanidad, de su capacidad de sentir y de su valentía para mostrarse tal como es. Y el amor de su madre, Gulden Yaman, es la luz que lo guía en esos momentos de oscuridad, la fuerza que lo impulsa a seguir adelante y la inspiración que lo convierte en el artista que todos admiramos. Y ahora, quiero saber su opinión.
¿Qué les pareció este análisis más profundo de la vida de Can Yaman? ¿Creen que los famosos tienen la obligación de mostrarse siempre perfectos, o tienen derecho a ser vulnerables y auténticos? Dejen sus comentarios abajo. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún chismecito jugoso sobre nuestros adorados famosos turcos. Hasta la próxima.